rápidamente de este tema. Es muy amplio, de manera que lo he comprimido para ver si, si se pueden transmitir los principales conceptos de este problema. El hígado ahora es un órgano que incluso ha creado una subespecialidad muy grande, enorme. Hay una asociación mundial para el estudio del hígado. Hay asociación latinoamericana, asociación peruana, etc. Entonces, ha desarrollado una barbaridad todo lo que conocemos de este órgano. Y entonces, esto nos ha permitido enfrentar con mejores posibilidades de manejo de estos pacientes. La cirrosis hepática es una enfermedad crónica, que es el estadio final de muchos problemas que afectan al hígado inicialmente. En este momento todavía no tenemos un tratamiento específico para revertir la cirrosis, salvo casos excepcionales, y por lo tanto el único tratamiento que realmente funciona es el trasplante de hígado. Pero el trasplante de hígado, no solamente por su complejidad técnica, sino también por su costo, enorme costo, es un privilegio para muy pocos pacientes frente a los miles de pacientes que tienen este problema en el Perú. Antiguamente se pensaba que la cirrosis era exclusivamente producida por el alcohol, y ahora hemos aprendido que no es así. Sabemos que hay muchas causas de cirrosis, pero lo más sorprendente es la nueva etiología de la cirrosis, una de las nuevas etiologías de la cirrosis, que avanza a una velocidad increíble en los últimos años, no solamente en el mundo desarrollado, donde es una epidemia, literalmente una epidemia, sino en nuestro país está aumentando también de manera importante, es lo que se llama ahora la cirrosis, o mejor dicho, la esteatohepatitis no alcohólica, que es el hígado graso que va a llegar en varias etapas a formar una hepatitis grasa, para decirlo muy simple, y de ahí va a pasar a la cirrosis y al cáncer de hígado. Entonces ahora tenemos una nueva etiología ya identificada, definida y aceptada, que está creando muchísimos problemas, pero a diferencia de las otras etiologías, tenemos los factores de riesgo muy claramente establecidos. Obesidad, diabetes mellitus de tipo 2, son dos elementos que si tú los combates en la forma inicial, las posibilidades de que no llegue a la cirrosis son bastante grandes. Muy bien. Entonces vamos en primer lugar a definir qué cosa es cirrosis, porque todos tenemos que estar de acuerdo para poder entender esto. Cirrosis es un concepto fundamentalmente histológico, y el concepto histológico, este rojo es para el puntero, ¿no? Ya. Porque se forman nódulos, o sea, cualquier causa de la cirrosis destruye las células hepáticas. Y esa destrucción es reemplazada por tejido cicatricial, que es lo que dice acá. Esos tejidos cicatricial se van formando nódulos de regeneración. Pero ¿qué pasa? Que esos nódulos de regeneración no siguen el patrón arquitectónico del hígado, sino hay una distorsión de los nódulos. Como consecuencia de eso, se va a producir lo más importante en la fisiopatología de la cirrosis, es la hipertensión portal. La hipertensión portal es el marcador fundamental de que estamos ante una cirrosis. Y a partir de esa hipertensión portal vamos a tener una secuencia de otras situaciones, ascitis, encefalopatía hepática y muchas otras complicaciones. Estos cambios van a llevar a profundas alteraciones en diferentes funciones metabólicas del hígado. Ustedes saben que el hígado es un órgano fundamentalmente es un laboratorio donde se metabolizan y se alteran todas las sustancias que nosotros ingerimos y que pasan por el hígado. De manera que cuando el hígado sufre o se daña, se alteran innumerables cantidades de funciones fisiológicas que obviamente van a repercutir en los pacientes a través de diferentes sintomatologías. Muy bien. Recientes avances en la comprensión de esta enfermedad, sobre todo en su historia natural, hemos visto que ha resultado en mejoría del tratamiento de la enfermedad, la calidad de vida y la expectativa de los pacientes. Ahora sabemos más de la fisiopatología, sabemos más de la etiología y sabemos más de las complicaciones. Al saber más, tenemos tratamientos paliativos de mejor nivel de respuesta, y eso está mejorando lo que dice acá
la calidad de vida de los pacientes. El único tratamiento curativo, que lo he dicho hace un minuto, es, como saben ustedes, el trasplante hepático. Están probándose tratamientos farmacológicos para tratar de bloquear la formación de fibras. O sea, la etapa inicial de la cirrosis es lo que llamamos la fibrosis hepática. Inicialmente hay fibrosis, entonces cuando el hígado se empieza a degenerar para formar cirrosis, empieza en una pequeña parte y va avanzando. Por eso es que el estadio de latencia sintomática de la cirrosis puede ser años, 10 años, 15 años. El paciente tiene una cirrosis de poca compresión, de compromiso del hígado, y el paciente no tiene mayormente síntomas, hasta que llega un momento en que la cantidad de fibrosis que hay en el hígado es tanta que el paciente empieza a tener sintomatología. O sea que no es que la cirrosis aparece así bruscamente todo, sino es lentamente va avanzando dependiendo de la causa y de las comorbilidades. Por ejemplo, si un paciente tiene una hepatitis crónica B de muchos años de evolución y está avanzando la cirrosis, y además el paciente ingiere alcohol, en vez de demorarse 20 años para llegar a cirrosis, probablemente va a demorarse 10 años. Entonces, lo que hace los cofactores es acelerar el proceso de fibrosis hepática. Muy bien. Ahora lo que se está intentando, como digo, es cambiar esos, tratar de que no sea el trasplante la única forma de curar esta enfermedad, sino también a través de medicamentos de diferente tipo. Y en eso se está trabajando a nivel mundial. Mira, ve, hay una pronunciada necrosis del parénquima reparada insuficientemente. Normalmente, por ejemplo, en la hepatitis A hay restitucio ad integrum. Las hepatitis A también producen necrosis celular, pero en ese caso no hay un componente de fibrosis, porque se restituye completamente el parénquima hepático. No sucede así con la hepatitis B y C, por ejemplo, en algunos casos de hepatitis B, no en todos, en que la regeneración no es completa, sino hay una regeneración con fibrosis. Muy bien. La proliferación difusa del tejido conectivo y no sé cómo funciona esto. Está medio lenteja. Hay grados variables de regeneración nodular del parénquima y pérdida y transformación de... Esto es quizás lo más importante como consecuencia de la fibrosis. Cuando ha sido suficientemente amplia la fibrosis para cubrir una parte importante de todo el volumen hepático, se altera, se desestructura el hígado. Y esa desestructuración hace que la sangre tenga dificultad para pasar de un lado a otro, para ir hasta el pulmón o al corazón y el pulmón, y entonces eso genera lo que se llama la hipertensión portal. O sea, hay una dificultad del paso de la sangre a través del parénquima hepático porque se ha desorganizado la estructura. Ahora van a ver en unas imágenes que les voy a mostrar, y por lo tanto, ¿esto a qué va? Que al aporte vascular intrahepático e intraciliar está alterado, o sea que ya no hay una circulación correcta dentro del hígado, porque se ha roto la estructura, la arquitectura del hígado. No me gusta esta cosa. Muy bien. Pues hace lo que quiere, o tú estás manejándolo de ahí. Entonces yo te digo, avanza, pues, con esta cosa me estamos jugando. Entonces es una enfermedad presente en todo el mundo, acá nadie se salva. Es una enfermedad muy democrática, afecta a pobres, ricos, blancos, negros, chinos, todos. Todas las razas, todos los grupos de edad, todos, ambos sexos. Hay diferencias geográficas respecto a los principales factores, eso sí es importante. Por ejemplo, en los países de gran consumo de alcohol, Perú es uno de ellos, México es otro, y los países del norte de Europa también, los que eran antiguamente la Unión Soviética, consumen una gran cantidad de alcohol. Depende también de la frecuencia, de la prevalencia de la hepatitis viral, especialmente de la hepatitis B y C. El Perú tiene la zona de la selva y la ceja de selva de alta endemicidad para hepatitis B, pero lo que estamos viendo últimamente es un número cada vez mayor de casos de hepatitis C. Hay una diferencia muy importante entre la B y la C. Mientras que en la hepatitis B, que lo adquiere un adulto,
el 5 y máximo el 10% de ellos van a ser a la forma crónica, lo que quiere decir que el 90-95% se van a curar. En la hepatitis C, el 85% de los que se infectan van a pasar a formas crónicas. Ese es el problema de la hepatitis C. Y lo más grave, no lo más grave, pero una cosa importante de C también es que la hepatitis aguda C pasa desapercibida. Es una enfermedad oligosintomática. Por eso es que nosotros tenemos que saber cuál es la prevalencia de estas enfermedades en los países para saber cómo está lo de la cirrosis. Adelante. ¿Cuál es la prevalencia a nivel mundial? La única forma de saberlo es a través de necropsias. O sea, necropsias hechas al azar. Y en el mundo aproximadamente hay entre 4 y 10% de las personas que fallecen y les hacen necropsia tienen cirrosis, que en vida no han sido diagnosticados, muchos de ellos no han sido diagnosticados. Se han muerto por otra causa y al hacerle la necropsia se encuentran con que tenía cirrosis. Sigue, por favor. La incidencia aproximada es de 240 por millón de habitantes. Es decir, cada año hay 240 casos por cada millón de habitantes en el mundo que hacen cirrosis. Sigue, por favor. Muy bien. Causas. Miren todas las causas que ahora sabemos de la cirrosis. A ver. Alcohol. Sigue siendo importante. Infecciones. Sífilis congénita, toxoplasmosis, hepatitis viral B, C, D. Sigue. Enfermedades autoinmunes. Hepatitis autoinmune, colangitis autoinmune, cirrosis biliar primaria, colangitis interesante primaria, enfermedades de Wegener, fármacos. Hay una gran cantidad de fármacos que también pueden producir cirrosis. Sigue. Y congestión venosa, por ejemplo el síndrome de Budd-Chiari, que es una obstrucción de las venas suprahepáticas, que la pericarditis constrictiva, insuficiencia cardíaca derecha, enfermedad, todas estas causas pueden llevar a cirrosis. O sea, no es una sola causa de cirrosis. En el momento actual, quizás lo más importante es alcohol y las enfermedades virales. Pero acá no está. Falta la obesidad y la diabetes mellitus. Casi siempre la obesidad va junto a la diabetes mellitus. Entonces está probado que es una causa del hígado graso, porque en la diabetes y en la obesidad hay lo que se llama la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina, para decirlo en forma muy sencillita, ¿qué hace? Impide que la insulina metabolice la glucosa en glucógeno. Y en vez de transformarla en glucógeno para que sea la reserva energética de la persona, lo transforma en triglicéridos. Y los triglicéridos son los que invaden la célula hepática y eso es lo que se conoce como hígado graso. El hígado graso tiene un estadio avanzado que se llama esteatohepatitis no alcohólica y a partir de ahí ya hace una forma crónica y va a ir a la cirrosis. Sigue, por favor. También sigue. Hay otras causas menos raras, deficiencia de alfa-1 antitripsina, beta-leuconina, bueno, hay un montón de enfermedades rarísimas, ¿no? La enfermedad metabólica, ahí está la grasa, la obesidad, la diabetes, sigue. El bypass intestinal, el que se hace en los obesos, le hace el bypass intestinal para que pierdan peso, van a ir a hacer enfermedad de grasa, enfermedad de Rendell-Weber, sigue. Estas son obviamente causas muchas más raras. Antiguamente, hasta hace 10 años en los Estados Unidos, el 30% de los cirróticos no se podía encontrar la causa en los Estados Unidos. Acá era 50%. O sea, se hacían 1 millón de análisis y no se sabía. De esos 30% que eran de los Estados Unidos que no sabían la causa de la cirrosis, ahora se ha reducido a 10. ¿Y saben por qué? Porque ese 20% es el hígado graso. Cirrosis por hígado graso. En Estados Unidos es una epidemia nacional porque hay una enorme cantidad de obesos y de diabetes mellitus. Entonces, ellos tienen una causa muy importante de cirrosis en la obesidad, que antes le llamaban cirrosis criptogénica, y gran parte de esta cirrosis criptogénica pasaba a este rubro de la enfermedad metabólica. Seguimos. Miren ustedes, en el Hospital del Empleado se publicó en la revista de Gastro el año 2007 en una población de 475 pacientes vistos por cirrosis en la unidad de hígado del Hospital Rebagliati,
Estos eran los porcentajes de las causas. El 28% eran por alcohol. O sea que en el Perú todavía sigue siendo importante el alcohol. Criptogenética, 21%. O sea, no se sabía la causa. Por hepatitis B, 15%. Por hepatitis C, 11%. No determinada, 5%. Hepatitis autoinmune, 5%. Cirrosis biliar primaria, 4%. NASH, en esa época la obesidad era apenas 2.5%. Yo les puedo asegurar que ahora por lo menos es del 10%. Por lo menos del 10%. Hepatitis B y C. Hepatitis B y C, 2.5%. Hepatitis B y alcohol. Hepatitis C y alcohol. Y otras causas. Esta es una realidad de nuestro país. Y es importante saber qué pasa en nuestro país. No solamente nos debe interesar lo que pasa en los Estados Unidos, en Japón o en Europa, sino también lo que está pasando en el Perú. Sigue, por favor. Muy bien, seguimos. A ver. La fibrosis hepática, que es el punto inicial de la cirrosis, resulta de ¿qué? De la perpetuación de la respuesta cicatricial de la necrosis, a través de una continuación anormal de la fibrogénesis. Es decir, todas las enfermedades que pueden causar cirrosis necesariamente tienen que tener una etapa previa de necrosis celular. Son enfermedades que producen necrosis celular, o sea, hepática. Esa necrosis celular, en vez de regenerar completamente, como pasa en el caso de hepatitis A, regenera anormalmente porque tiene un proceso de fibrogénesis distorsionado o alterado. La fibrosis va a progresar a una tasa variable que va a depender no solo de la causa de la cirrosis, como les he dicho hace un rato, sino de factores ambientales, le llamamos factores ambientales al alcohol, a otra enfermedad, por ejemplo, un paciente que tiene obesidad más hepatitis C, va a llegar más rápido a la cirrosis que si fuera solamente obesidad o hepatitis C. Y factores del huésped, la enfermedad que pueda tener un diabético va a ser cirrosis mucho más rápido que una persona que no es diabética, cualquiera que sea la etiología, porque el diabético va a tener como componente adicional hígado graso. Sigue, por favor. ¿Sigue? Entonces, la consecuencia de la distorsión vascular que se produce al cicatrizar el hígado de forma anormal, anárquica, distorsiona todo el sistema vascular del hígado. Entonces se tienen que formar lo que se llaman los shunts arteriovenosos, porque la sangre no se puede detener en el hígado, tiene que pasar el hígado, primero para desintoxicarse y segundo para llegar al pulmón para oxigenarse. Entonces se forman shunts arteriovenosos que comprometen el intercambio entre los sinusoides hepáticos y los hepatocitos. El espacio de Dice, que todos ustedes conocen, que es un espacio virtual, en la fibrosis se llena de tejido cicatricial y entonces ese sinusoide que tiene el endotelio, que tiene las fenestraciones, o sea, los agujeritos, se pierde y se produce lo que se llama la capilarización sinusoidal. El endotelio fenestrado va a formar como capilares, que no son normales, obviamente. Entonces, las anormalidades circulatorias en la cirrosis, finalmente, desde el punto de vista fisiopatológico y clínico, van a ser 4 importantemente. La vasodilatación esplácnica, la vasoconstricción e hipoperfusión renal, retención de agua y sal y aumento del rendimiento cardíaco. Fíjense ustedes cómo la distorsión de la estructura anatómica histológica del hígado va a llevar a trastornos sistémicos. Por ejemplo, vasodilatación esplácnica, vasoconstricción e hipoperfusión renal, retención de agua y sal y aumento del rendimiento cardíaco. Si ustedes analizan después los síntomas de la cirrosis, todo está referido a estas 4 consecuencias fisiopatológicas de la hipertensión portal. O sea, de esa alteración de la estructura del hígado, anatómica y histológica. Sigue, por favor. Todo esto, pues, por lo tanto, está íntimamente ligada a lo que les vengo diciendo ya repetidamente, la distorsión vascular. Esa distorsión vascular se expresa fisiopatológicamente como hipertensión portal. Entonces, fisiopatológicamente en la cirrosis, el eje fundamental es la hipertensión portal. Porque la hipertensión portal no es solamente hipertensión.
de la sangre que circula por el sistema portal. No, la hipertensión portal nos está diciendo a nosotros que hay varias cosas que han sucedido para llegar a hipertensión portal. Uno, hay una alteración severa de la estructura, de la arquitectura histológica normal del hígado. Dos, hay un serio problema del transporte de la sangre a través del hígado, que obliga a formar shunts arteriovenosos. Y tres, como consecuencia de esto, hay repercusiones en otras áreas del cuerpo y también se empieza a perjudicar la función o una de las funciones más importantes del hígado, que es la detoxificación de las sustancias y alimentos que ingerimos. Yo les voy a decir una cosa que le va a parecer una broma, pero no es una broma. Si no tuviéramos un hígado sano, con la comida tan rica que es la comida peruana, nos mataríamos a todos. Porque tiene tal cantidad de tóxicos que si no fuera por el hígado que trabaja a doble ritmo y a marchas forzadas para depurar todos los alimentos que comemos, que están tremendamente condimentados, etcétera, etcétera. Entonces, eso pues es la hipertensión portal. Es la clave de la fisiopatología en la cirrosis. Sigue, por favor. Entonces, pues, clínicamente, ¿qué va a pasar? Se altera la función de los hepatocitos, obviamente hay necrosis y reemplazado por tejido cicatricial, aumento de la resistencia intrahepática, también lo hemos dicho, desarrollo de carcinoma hepatocelular. Esas son las consecuencias clínicas. ¿Ok? Sigue, por favor. Y entonces, miren ustedes cómo es un hígado cirrótico. El borde completamente irregular, eso no es el borde de un hígado normal. El hígado normal tiene un borde delgadito, completamente regular, blando. Esto no es. Miren la superficie del hígado, completamente alterada, nodular. Todas estas superficies que ven que sobresalen son nódulos que tienen un enorme componente fibrótico. Como ustedes comprenderán, la sangre que pasa por acá no puede llegar en condiciones normales arriba, o sea, al corazón y al pulmón, y tiene que ingeniárselas el organismo. Y entonces todo lo que está detrás de la porta se dilata, y entonces van a tener en el cirrótico una dilatación venosa en el intestino, hemorroides, varices esofágicas, varices gástricas. ¿Se dan cuenta? O sea, todo es a través de este mecanismo. Sigue, por favor. Entonces, pues, la histología de la cirrosis hay que conocerla, hay que entenderla bien para poder comprender todo lo demás. Septos fibrosos vascularizados que van a ligar los tractos portales con otros tractos y con la vena central. Esto se forman islas de hepatocitos, islas de células hepáticas, rodeados de tejido fibroso y separados por septos que están libres de una vena central. Y eso que parece acá complicado de entender, lo van a ver ustedes, sigue, en una imagen histológica. Un poquito más adelante. Entonces, una cosa importante que vamos a ver en la cirrosis, que ahora lo podemos medir desde fuera del paciente, la presión, el gradiente de presión de la vena hepática, ¿no? Es un criterio clave para determinar la severidad de la hipertensión portal. Ahora podemos medirlo eso en la clínica. Y de acuerdo a eso nos damos cuenta cuán severa es la hipertensión portal. ¿Qué significa severa hipertensión portal? Significa que el grado de fibrosis que hay en el hígado es tan severo que a las justas penosamente pasa la sangre hacia las venas suprahepáticas. Entonces los parámetros que estudiamos para establecer esta relación son, fíjense ustedes, el área total de fibrosis. Lo que nos interesa en un cirrótico es ver de todo el volumen hepático cuánta de ese volumen está comprometido con fibrosis. Segundo, el grosor de los septos fibrosos, el tamaño de los nódulos y el número de los nódulos por milímetro de longitud de la biopsia. Porque cuando hacemos una biopsia vamos a ver la millonésima parte del hígado, pero eso lo vamos a interpretar ahora, después van a ver cómo. Sigue, por favor. Entonces, pues, el área total de la fibrosis es el parámetro que mejor se relaciona con la presión final de la vena hepática y la presencia de hipertensión portal clínicamente significativa. El área total de fibrosis lo podemos saber nosotros a través de la presión de la vena hepática y del área y de la presencia de hipertensión portal. Más hipertensión portal
más presión de la vena, automáticamente decimos que el grado de fibrosis es más severo. Sigue, por favor. A ver. Acá vean ustedes. Miren, por ejemplo, esta es una biopsia y todos estos son los nódulos. Miren los nódulos. ¿Ustedes creen que acá puede circular normalmente la sangre? Imposible, ¿verdad? O sea, el hígado normal debería ser todo así azulito. En cambio, estos nódulos que ustedes ven acá son nódulos fibróticos. Sigue, por favor. Acá a gran aumento, miren ustedes, totalmente alterado. Es imposible que la sangre pase normalmente por ese hígado. Entonces, se va a retener la sangre, va a tener mucha dificultad. Como consecuencia de eso, la vena porta se va a ampliar, a anchar su diámetro. El diámetro máximo de la vena porta, y les pregunto, no me van a responder, mejor no les pregunto, les voy a decir yo. Porque a los alumnos les pregunto, nadie lo sabe, nunca lo sabe. Lo máximo que debe medir el diámetro de la porta normalmente es 12 milímetros. 12 milímetros. Más allá de esa medida ya es una hipertensión portal. Entonces, cuando vean hipertensión portal, la porta va a tener 13, 14, 15 milímetros, depende. Sigue, por favor. Miren, igual, ven ustedes los nódulos. Estos son los nódulos de regeneración que han alterado completamente la estructura del hígado. Sigue, por favor. Y esta es una cosa interesante ahora que se está trabajando para entender un poco mejor por qué en algunos casos la hipertensión portal se comporta de una forma clínicamente y en otros de otra forma. Y miren ustedes, en la forma A hay una gran cantidad de nódulos, ¿no?, redondeados, ¿no es cierto? En el grupo B hay nódulos también completamente, ocupan todo el espacio, pero los nódulos son más grandes. Y en la imagen 3 hay una irregularidad de nódulos, nódulos redondos, irregulares, alargados, irregulares, etcétera, etcétera. Entonces, esto tiene una traducción de interpretación para el patólogo. Entonces, el patólogo ahora nos va a decir, nos debe decir, cómo son las características de los nódulos, la distribución de los nódulos en el parénquima hepático. Y eso va a ser importante para el clínico porque nos va a dar una idea de cómo está evolucionando esa cirrosis, ¿no es cierto? Y cuánto de tiempo necesita para empezar a presentarse las complicaciones. Sigue, por favor. Acá ven ustedes un tremendo, este es un septo, este es el tejido, ese es el fibrótico, los nódulos, ¿sigue? Y esto va a traducirse en muchos síntomas, y es bueno que ustedes lo recuerden. Estas son las palmas hepáticas, miren ustedes acá, hay un punteado rojizo, tanto en la región tenar como hipotenar, en ambas manos, ¿sigue? ¿Sigue? Esto es una cosa que no frecuentemente no se describe en los libros, pero van a ver ustedes en los cirróticos, en esta parte de la língula que le llaman, o sea, estas zonas blancas, eso se ve en la cirrosis, si uno lo busca lo va a encontrar. Sigue. Esta es una hermosa araña vascular, una telangiectasia. ¿Sigue? Esta es una citis con ginecomastia. ¿Sigue? Estos son dedos en palillo de tambor. ¿Sigue? Esta es la contractura de Dupuytren. Esto es típico de los alcohólicos. En un cirrótico alcohólico vamos a encontrar esto, lo que se llama la contractura de Dupuytren. ¿Sigue? Esta es una lengua característica, miren ustedes, con en las zonas, en las comisuras labiales, tiene una lengua roja de papilado. Eso también se ve como consecuencia de los trastornos vitamínicos que tienen estos pacientes, sobre todo si son alcohólicos. ¿Sigue? Ictericia, por supuesto. ¿Sigue? Muy bien. Entonces ya hemos llegado al punto en el que la hipertensión portal es la clave del problema. Ahora vamos a ver un poco de la hipertensión portal, cómo se comporta fisiopatológicamente. Sigue, por favor. ¿Qué cosa es hipertensión portal? ¿Cuánto es el gradiente normal de la sangre en la vena hepática? 10 milímetros de mercurio en la vena portal. Todo lo que está por encima de esto es hipertensión portal. Y por lo tanto, si tiene más de 10 milímetros, hay altas probabilidades de que haya varices esofágicas, varices gástricas y también ascitis. O sea, todo eso son consecuencias de hipertensión portal.
Hay muchas causas de la hipertensión portal, no solamente el hígado cirrótico, hay causas de hipertensión portal no cirrótica, por otras causas. La presión venosa portal normal es de 5 a 10 milímetros de mercurio, lo cual es suficiente para mantener un flujo a través de los sinusoides hepáticos. Miren ustedes cuánto trabajan los sinusoides hepáticos. 1 litro por minuto de sangre pasa por cada sinusoide hepático. Es un tremendo trabajo. Imagínense cuántos minutos tiene el día. Varios miles, ¿no es cierto? Entonces, más de 1000 veces pasa la sangre por los sinusoides. Sigue. Y entonces, el síndrome de la hipertensión portal será pues severa y frecuente complicación de la enfermedad hepática crónica. Sus consecuencias: el sangrado por varices gastroesofágicas, la gastropatía hipertensiva portal, ascitis, la peritonitis bacteriana espontánea, el síndrome hepatorrenal, el síndrome hepatopulmonar y portopulmonar y encefalopatía hepática, representa la primera causa de muerte y de trasplante hepático. O sea, la cirrosis es la primera causa y la más frecuente de trasplante hepático. Pero todas las consecuencias que tiene la hipertensión, miren, todo esto es producto de la hipertensión portal, porque la hipertensión portal altera todo el mecanismo de todos los órganos a distancia. Seguimos. Entonces, el factor primario en el desarrollo de hipertensión portal, ¿cuál es? La resistencia vascular, ¿no es cierto? Al distorsionarse la estructura histológica del hígado por la fibrosis, la sangre que debe pasar por el hígado, ¿qué cosa encuentra? Resistencia. Le cuesta trabajo atravesar el hígado. Eso se traduce como resistencia vascular hepática al flujo sanguíneo portal. Entonces, y esto se atribuye pues a la distorsión de la arquitectura hepática. Eso lo hemos dicho ya varias veces. Sigue, por favor. Secundariamente al aumento de la resistencia vascular hepática hay un mecanismo compensador, porque la sangre tiene que pasar por alguna parte, no puede quedarse retenida en algún sitio, entonces tiene que pasar. ¿Qué hace? Vasodilatación esplácnica. O sea, todo el plexo esplácnico se dilata como un mecanismo compensador para que la presión de la porta no explote, no reviente y rompa la vena y todo el sistema. Hay una vasodilatación esplácnica que incrementa el flujo sanguíneo portal, el cual agrava y perpetúa la hipertensión portal. Entonces, es un mecanismo compensador, pero al mismo tiempo puede agravar la hipertensión portal. ¿Sí? ¿Alguien dijo? ¿Me llamó? No. Ya, sigue. Entonces, miren ustedes, este es el vaso, esta es la esplénica, esta es la porta se forma, esta es la porta, es una vena muy cortita, tiene 8 centímetros tiene la porta, 6 a 8 centímetros, es chiquita. Entonces, como hay una resistencia en el hígado cirrótico, se dilatan las venas del esófago y del estómago, pero también las venas intestinales. Entonces hay una vasodilatación de todo el sistema venoso intestinal. Sigue, por favor. La vena porta drena la sangre proveniente ¿de dónde? Del intestino delgado y colon, estómago, vaso, páncreas, vesícula. La vena mesentérica superior e inferior y la vena esplácnica se van a unir detrás del cuello del páncreas y ahí se forma la porta, ¿no? Para formar la vena porta. Entonces la porta es una vena chiquita, de 6 a 8 centímetros de largo y 1 a 1.2 centímetros de diámetro. Esos son los valores normales de la porta. Muy bien. El tronco porta se divide dentro del hígado, en 2 venas lobares, la rama derecha y la rama izquierda. La derecha drena la cística y la izquierda drena la vena umbilical y paraumbilical, que se agrandan para dar las varices umbilicales. Van a ver en la hipertensión portal las venas periumbilicales que se dilatan. Voy a mostrar unas fotografías para que vean ustedes. Eso nos está indicando que está obstruida esa rama izquierda, que recibe la sangre de la vena umbilical y paraumbilical. La vena coronaria estomática corre a lo largo de la curvatura menor del estómago y recibe las venas esofágicas distales. Todo este sistema venoso se va a dilatar y distorsionar como consecuencia de la hipertensión portal. Sigue, por favor. Bueno, esta es una figura que es más o menos similar a la otra. Sigue, por favor.
Y entonces podemos clasificar la hipertensión portal en la forma intrahepática, que es la llamada también presinusoidal, y está ahí la fibrosis hepática congénita, la metástasis hepática, granuloma tuberculoso, estadios tempranos de la cirrosis biliar primaria, enfermedad mieloproliferativa y enfermedad poliquística, presinusoidal, pero dentro del hígado. Segundo, la siguiente. Y la extrahepática, trombosis de la vena porta extrahepática, sepsis umbilical, policitemia, desórdenes mieloproliferativos, tumores del páncreas, pancreatitis, nódulo metastásico en el hilo hepático, etc. Sigue, por favor. Y la hipertensión portal sinusoidal, que es propia de la cirrosis hepática. Cualquier etiología de cirrosis, viral, alcohol, autoinmune, hemocromatosis, miren, acá está todas las es la que produce la hipertensión portal sinusoidal. Hay una presinusoidal intrahepática, hay otra extrahepática y hay una sinusoidal, que es la característica de la cirrosis hepática. La que sigue. Hay drogas citotóxicas no cirróticas que van a dar, por ejemplo, la intoxicación por vitamina A, que va a producir fibrosis portal, pero no cirrótica. La vitamina A puede producir una fibrosis de la porta, pero no produce cirrosis. Y eso también va a dar hipertensión portal, porque si se fibrosa la porta, se estrecha y va a tener hipertensión portal, obviamente. Se produce cuando se toman dosis altas por meses o años. Sigue, por favor. Entonces, la hipertensión portal post-sinusoidal, o sea, después de los sinusoides. El síndrome de Budd-Chiari, enfermedad veno-oclusiva y pericarditis constrictiva. Sigue, por favor. Y acá está. Esta es una figurita que es interesante. Acá extrahepática, acá están las causas extrahepáticas, intrahepáticas, las sinusoidales y las posthepáticas. En esta figura, todo lo que hemos dicho se traduce en esta figura, que es mucho más objetiva. Sigue, por favor. Bueno, esto también es para ver cómo se desarrollan las varices esofágicas y gástricas, ¿no? Acá están las varices, la coronaria estomáquica, las varices esofágicas, etc. Sigue, por favor. Muy bien. El hígado adulto normal es perfundido por cerca de 1500 mililitros de sangre por minuto. Ese es lo normal. 1,5 litros de sangre por minuto pasa por el hígado para ser depurado. ¿Sigue? 2/3 de este flujo sanguíneo, 2/3 y la mitad del aporte de oxígeno son provistos por la vena porta. Escuchen esto, esto es muy importante para entender la fisiopatología de la cirrosis. El resto pasa por la arteria hepática. O sea, gran parte del oxígeno que llega al hígado es a través de la porta. La mitad, para ser exactos. ¿Sigue? Normalmente la presión de la vena porta es baja, ya hemos dicho que es 5 a 10, ¿no es cierto? Desde que la resistencia vascular en los sinusoides es también baja. No necesita más presión en condiciones normales. Entre 5 y 10 milímetros de mercurio es suficiente para que la sangre pase libremente y suavemente por el hígado en un hígado normal. ¿Sigue? La presión venosa de la porta es primariamente una función de volumen y de resistencia al flujo sanguíneo. ¿Cierto? La presión en la porta es función de volumen y de resistencia. Sigue. Entonces, los factores que contribuyen a la distorsión del lecho venoso portal van a resultar en un incremento de la resistencia al flujo de sangre en la cirrosis e incluye lo siguiente. ¿Qué es lo que produce la distorsión de la estructura anatómica histológica del hígado que va a generar la resistencia vascular y por lo tanto la hipertensión portal? 1, el depósito de colágeno en los espacios DICE. Consecuencia, estrechamiento de los sinusoides. Recuerden, pues los sinusoides pasaba 1 litro de sangre cada minuto. Si se estrecha y se tapan entonces van a haber problemas para que pase la sangre, ¿no es cierto? Segundo, sigue. Distorsión de los sinusoides del sistema venoso hepático por los nódulos de regeneración. Pero no solamente es eso, que se estrecha por el colágeno, sino que se forman los nódulos de regeneración que distorsionan más todavía. Y ese es otro factor que se añade para aumentar la dificultad del paso de la sangre. Y finalmente, la distorsión del parénquima hepático resulta, además de la hipertensión portal, en shunts intravasculares, intrahepáticos, entre vénulas portales, a través de los sinusoides a las vénulas hepáticas,
De modo que hasta un tercio del flujo hepático puede ser bypaseado por el hígado funcionante debido a estos shunts. El poco hígado que queda funcionando, o que está funcionando en una cirrosis, dijimos que era una enfermedad que progresivamente iba destruyendo la capacidad funcional del hígado. No todo el hígado, cuando empieza la cirrosis, está alterado, una parte está alterado. Bueno, a medida que va avanzando la enfermedad, va avanzando también y se va reduciendo la cantidad de hígado normal o de parénquima normal. Bueno, el organismo sabiamente llega a un tercio del flujo, bypasea ese hígado que está imposible de pasar hacia el parénquima hepático normal o funcionante para poder cumplir con sus funciones metabólicas. Sigue, por favor. Entonces, bueno, este es un cuadro un poco complicado y pásalo nomás, pásalo, ¿por qué no? Dos factores importantes en la fisiopatología de la hipertensión portal: la resistencia vascular hepática y el flujo sanguíneo. Esta es una formulita. La presión en la porta es igual al flujo por la resistencia. Esa es la fórmula. El P es el gradiente de presión a través del sistema portal. El F es el volumen de sangre que fluye a través del sistema y R es la resistencia al flujo. Esta formulita es la que nos va a decir cuánta hipertensión vamos a tener. Sigue, por favor. Cambios en el flujo o en la resistencia afectarán la presión en la porta, obvio, ¿no es cierto? O sea, cualquiera de los dos factores que se altera. Pero en la mayoría de tipos de hipertensión portal provocado por cirrosis están alterados ambos, tanto el volumen como la resistencia. Sigue, por favor. Entonces, el aumento de resistencia vascular se produce por el incremento de la resistencia al flujo sanguíneo portal. Es el factor primario en la fisiopatología de la hipertensión portal. Y es tan primario que muchos años antes de que nosotros podamos diagnosticar una cirrosis, ya hay hipertensión portal. Lo que pasa es que no hay síntomas por un lado, no tenemos todavía el equipo o instrumento tecnológico que nos pueda medir con una precocidad de años el aumento de la hipertensión portal. Entonces, y eso es lo que se dice ahora. Los cambios en la resistencia portal vascular son determinados primariamente por el radio, o sea, por el diámetro de los vasos sanguíneos. Sigue, por favor. Entonces, la enfermedad hepática, cualquiera que ella sea, la que hemos mencionado, es responsable de la disminución en el radio vascular portal. Y esto produce un dramático incremento de la presión en el sistema portal, de la resistencia, por lo tanto, de la vasculatura portal. ¿Sigue? Entonces, en la cirrosis el incremento ocurre a nivel de la microcirculación hepática. Por eso se llama hipertensión portal sinusoidal. Por eso se llama así, porque es en la microcirculación. El aumento de la resistencia vascular hepática en la cirrosis no solo es consecuencia mecánica del desorden, o sea, no solamente es consecuencia de la dificultad del paso de la sangre, sino también hay un componente dinámico dentro que se debe a la contracción activa de los miofibroblastos, las células esteladas activadas y las células musculares lisas de las venas intrahepáticas. O sea que además de la resistencia mecánica, hay también un componente dinámico que aumenta la hipertensión en el sistema portal. Eso lo hemos aprendido hace poco. Antes pensábamos que todo era mecánico. No es mecánico. Sigue. Hay otros factores endógenos y también agentes farmacológicos que van a modificar ese componente dinámico, que también ahora es importante. Incluye aquellos que aumentan la resistencia, como la endotelina, el estímulo alfa-adrenérgico, la angiotensina 2, y otros factores que disminuyen la resistencia, y a la cabeza de ellos está el óxido nítrico, la prostaciclina y las drogas vasodilatadores, nitratos orgánicos, adrenolíticos y bloqueadores de los canales de calcio y el monóxido de carbono. Estos promueven la relajación del músculo. O sea que no solamente hay pues factores endógenos que van a aumentar o reducir la resistencia vascular, sino también hay factores externos. Sigue, por favor. Parte de eso los utilizamos en la terapéutica. El segundo componente era el aumento del flujo portal. El primero es la resistencia vascular.
Es el segundo factor en la patogénesis de la hipertensión portal. ¿Y cómo lo vamos a establecer esto? A través de la vasodilatación arterial esplácnica. Esta está causada por una excesiva liberación de vasodilatadores endógenos. Yo les dije que el organismo, para compensar, dilata todo el sistema, el sistema esplácnico. Y eso lo hace endógenamente, endotelial, neural y humoral. El aumento del flujo sanguíneo portal agrava el incremento de la presión portal y contribuye a explicar por qué existe hipertensión portal. Escuchen bien, ¿por qué existe hipertensión portal a pesar de la formación de una extensa red de colaterales portosistémicos? No debería haber hipertensión portal, porque si yo estoy intentando pasar esta barrera, no lo puedo, pero formo un montón de colaterales para derivar la sangre por ahí, ¿por qué no baja la presión portal? Esa es una de las razones, es eso que acabo de decir, ¿no? Ese aumento del flujo sanguíneo portal, ¿no? Entonces, que pueden derivar hasta el 80% del flujo sanguíneo portal. A pesar de eso, la hipertensión portal no baja. Sigue, por favor. Entonces, las manifestaciones de vasodilatación esplácnica, ¿cómo son? ¿Cómo se expresa clínicamente esa vasodilatación esplácnica? Incremento del rendimiento cardíaco, hipotensión arterial e hipervolemia. Esto explica el racional del tratamiento de la hipertensión portal con dieta hiposódica y diuréticos para atenuar el estado hiperkinético. Los cirróticos tienen hipotensión, tienen taquicardia, ¿no? Y eso uno dice, ¿por qué? Sin necesidad de tener anemia, simplemente es un fenómeno fisiológico como consecuencia de todo esto que está pasando, aumento del flujo sanguíneo portal. Sigue, por favor. Entonces, este aumento de la resistencia, por lo tanto, es principalmente determinada ¿por qué? Por los cambios en la arquitectura vascular intrahepática. Y eso es secundario al proceso inflamatorio crónico que produce la cirrosis. Genera un proceso inflamatorio con necrosis celular. Esta necrosis celular no tiene una regeneración ad íntegro y genera un gran componente cicatricial colágeno que empieza a producir la fibrosis que nos va a llevar a la cirrosis. La presión portal aumentada no se traduce por un aumento de la resistencia arteriolar y una disminución del flujo, ya que paradójicamente se produce una disminución de la resistencia vascular con el consiguiente aumento del flujo portal. Estas son las cosas paradójicas que también pasan. Hay cosas que son difíciles de entender en la hipertensión portal, porque probablemente no conocemos toda la intimidad de los mecanismos fisiológicos que intervienen en esto. La siguiente, por favor. Finalmente, se desarrollan fístulas entre la circulación portal terminal y las venas intrahepáticas, lo que se le conoce con el nombre de las fístulas de Eck. ¿Sigue? Muy bien. ¿Cuáles son los estadios en el desarrollo de la hipertensión portal? Primero es el incremento de la resistencia al flujo venoso, o sea, resistencia vascular. Formación de colaterales portosistémicas, dilatación del lecho venoso esplácnico y aumento del flujo esplácnico, y expansión del volumen plasmático intravascular. Esos son los diferentes estadios en el desarrollo de la hipertensión portal. Sigue, por favor. Incremento en la resistencia al flujo venoso portal, formación de colaterales portosistémicas, dilatación del BED, expansión del volumen plasmático, vasodilatación periférica y esplácnica como guía para el desarrollo de una circulación sistémica hiperkinética. Si se dan cuenta, es muy fácil entender la hipertensión portal cuando empieza a distribuirse por todo el sistema venoso fundamentalmente, que empiezan a dilatarse todo, y no solo se explica por los fenómenos de resistencia vascular, sino también hay factores endógenos, el ácido nítrico, las prostaglandinas y una serie de otras sustancias que estamos conociéndolas cada vez más y nos explican por qué pasa esas cosas en estos casos. ¿Cómo se expresa clínicamente finalmente la hipertensión portal? Así es. Como el mayor factor del curso clínico y manejo que el paciente tiene es el estatus de la enfermedad hepática. Es decir, el 90% de pacientes con hipertensión portal tienen cirrosis. El 90% de los pacientes que ustedes encuentren
en la práctica clínica con hipertensión portal va a ser por cirrosis. Hay un 10% que tiene otras causas, pero el 90% es cirrosis. Segundo, lo importante es saber si esta cirrosis está compensada o descompensada. Eso es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque el pronóstico de estos pacientes depende de eso. Es el punto de quiebre. Por ejemplo, un paciente con cirrosis descompensada, ahora vamos a ver qué cosa es una cirrosis descompensada, tiene una mortalidad de 50% a los 2 años. En cambio, una cirrosis compensada tiene una mortalidad muchísimo menor a los 10 años. Entonces, la ascitis y la encefalopatía son dos presentaciones clínicas indicativas de que está descompensado. Todo paciente cirrótico que tiene ascitis, aunque sea transitoria, o encefalopatía hepática, esto es un signo de descompensación. Las varices sangrantes, la esplenomegalia y la hipertensión portal pueden estar asociados a cirrosis compensada. O sea, un paciente puede sangrar de varices y no necesariamente estar descompensado. Pueden ser por otras causas. Seguimos. Entonces, la severidad de la enfermedad subyacente, o sea, cuando tenemos un paciente con cirrosis y hipertensión portal, ¿qué nos interesa saber? ¿Cuál es el nivel, la capacidad funcional de ese hígado? Porque eso nos va a dar el pronóstico. Y eso es lo que vamos a ver con este índice de Child-Pugh. Sigue, por favor. Y este índice, que es un índice pronóstico, que lo vamos a ver ahora, ¿no? Estos son cómo se puede presentar una hipertensión portal, cómo puede debutar. Puede debutar con varices sangrantes, puede debutar con ascitis, puede debutar con una encefalopatía, con esplenomegalia e hiperesplenismo, y puede ser un diagnóstico incidental, un paciente que se va a hacer un chequeo, si el doctor le encuentra que tiene un edema de repente, o tiene un vaso grande, este vaso es grande, y un hígado medio duro, eso es un diagnóstico incidental. Sigue, por favor. Y este es el Child-Pugh. Son 5 criterios, o 5 variables. La bilirrubina en miligramos por decilitro, albúmina en gramos por decilitro, el aumento del tiempo de protrombina o el INR, ascitis y encefalopatía. Si tiene menos de 2 miligramos de bilirrubina, tiene 1 punto. Si tiene más de 3.5 de albúmina, tiene 1 punto. Si tiene 1 a 3 segundos más de tiempo de protrombina o menos de 1.8 de INR, es 1 punto. Si no tiene ascitis, es 1 punto, y si no tiene encefalopatía, es 1 punto. De manera que si sumamos todo esto y el paciente suma de 5 a 6 puntos, decimos que es un Child A. Un Child A. Es la forma más leve de cirrosis. Y así progresivamente, de acuerdo a las cifras, va a tener 7 a 9 puntos, es un Child B, y 10 a 15 puntos es un Child C. Un Child C es una cirrosis avanzada. Su mortalidad es altísima, porque se complican muy fácilmente con todos los síndromes que ya conocemos. ¿La que sigue? Atrofia muscular, ictericia telangiectasias, ginecomastia, atrofia testicular, hepatosplenomegalia, ascitis, venas abdominales prominentes, taquicardia, presión arterial baja. Todo esto. Esto es lo que les decía, miren ustedes las varices umbilicales, ¿no? Que está, miren esta, una circulación colateral mucho más espectacular y manifiesta, sigue. Varices esofágicas, con manchas rojas, se va a sangrar pronto, sigue. Sigue. Más varices. Sigue en el esófago. Es todo, ¿no? ¿Sí? Ok. Como pueden ver ustedes, la cirrosis, la fisiopatología de la cirrosis tiene como expresión fundamental la hipertensión portal. Y la hipertensión portal es la que genera y precipita todos los otros problemas clínicos que se ven en la cirrosis, que algunos le llaman complicaciones y otros lo llaman parte de la evolución. En la medida en que la función hepática se va deteriorando porque aumenta la fibrosis,
en esa medida la hipertensión portal será más grave y por lo tanto el pronóstico será peor. Muy bien, eso es todo. Gracias. Agradece.